también hay muchos argumentos en contra, porque se dice, a ver, si hubiese sucedido un evento en el 855, el Papa muere, y lo que cuenta la historia es que la que queda, esos asientos con un hueco eran utilizados por las mujeres para parir. Eran sillas. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta y esto es La Verdad de la Milanesa. Hoy, como habrán visto, vamos a hablar sobre la papisa Juana. ¿Mito o realidad? ¿Realmente existió una mujer ocupando el trono de Pedro? Bueno, para hablar sobre el tema, para adentrarnos, vamos a empezar por su biografía. Juana nace en Alemania, en Maguncia, en el 822 o el 850, la fecha no es del todo precisa. Nace en el seno de una familia religiosa, su padre era monje, por lo tanto ella creció inmersa en un ambiente de religiosidad y de erudición. Estudió, lo hizo a escondidas de su padre, apoyada por su madre, aprendió griego, estudió la Biblia y llegado un momento de su vida, y aquí es donde comienzan los relatos encontrados. Por un lado, están quienes dicen que a partir de que ella se siente formada, decide que quiere hacer carrera dentro de la iglesia y para esto ingresa como copista a un monasterio, claramente alterando su identidad. No ingresa como mujer porque no hubiese podido, sino que lo hace como hombre bajo el nombre de Johannes Anglicus. Otra de las corrientes, en realidad lo que plantea es que ella se trasviste para acompañar a su amante dentro de los ámbitos educativos, de los claustros educativos, puesto que la mujer no tenía acceso, y que es así como ella logra empezar a contactarse con gente de las altas esferas religiosas. Pero bueno, yendo por la primera corriente, ella habría entrado a un monasterio como monje copista y esto le habría llevado a ir de monasterio en monasterio, mostrando sus capacidades, su erudición y conociendo de esta forma, codeándose con personajes de las altas esferas religiosas. También esto le permitió viajar a Constantinopla, viajar a Atenas, volver a Roma y ya volver a Roma formadísima, con una excelente reputación. Y dicen los relatos que en el 840 ella habría comenzado a trabajar como docente debido a su alta reputación, claramente siempre bajo el seudónimo de Johannes Anglicus, ¿sí? Y es ahí, estando en Roma y teniendo esos contactos y esa cercanía con la curia, que la curia le echa el ojo y dice, oh, acá tenemos a alguien muy sabio, muy espiritual, muy erudito, se lo tenemos que presentar al Papa. Y se lo presentan al Papa, se lo presentan a León IV, quien queda maravillado y le da el puesto de secretaria de Asuntos Exteriores. En el 855 el Papa muere y lo que cuenta la historia es que la que queda como sucesora es Juana. Y acá entra en juego lo siguiente. Hay un tema con las fechas. Por ejemplo, si Juana hubiese nacido en el 850, como señala, por ejemplo, Alain Bourreau, el historiador francés, entonces no podría haberse convertido en papa en el 855, ¿sí? Pero también hay otra corriente que sitúa su papado en realidad en el 872, en la época en que ocupaba el papado, supuestamente, así se cree y así lo dicen los registros oficiales del Vaticano, Juan VIII, ¿sí? Volvemos. Entonces, si ella se hubiese convertido en papa en el 855, entonces hubiese estado en lugar de Benedicto III, que es el papa que está desde el
855 hasta el 858, y esto figura en los registros del Vaticano. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero, según el año en que ella haya nacido, puede haber estado en una época o en la otra, en una fecha o en la otra. Lo cierto es que lo que se cuenta es que ella estaba haciendo un excelente papado, obviamente disfrazada de hombre, ya sea bajo el seudónimo de Benedicto III o de Juan VIII, y lo que sucede es que ella queda embarazada de un embajador sajón y desde una procesión, desde la Basílica de San Pedro hasta la Archibasílica de San Juan de Letrán, muy cerquita de la Catedral de San Clemente, ella cae producto de una fuerte contracción, da a luz y los presentes, espantados ante el espectáculo, deciden nada más ni nada menos que lapidarla. Sin palabras. Pero bueno, ¿cuál es el tema con la papisa Juana? El tema con la papisa Juana es que durante siglos, incluso la Iglesia creyó en su existencia, a pesar de no haber ningún archivo, porque eso es lo que argumentan en la actualidad historiadores, arqueólogos, que no hay ningún archivo que dé cuenta de la existencia de la papisa Juana, porque en última instancia hay monedas y documentos que sí dan fe de los papados de Benedicto III y de Juan VIII. El tema es que la primera crónica de 1255, hecha por Juan Melí o Mailí, como se pronuncie, estimo que Melí porque era un monje dominico de Metz en Francia. Primera crónica lo que dice, si bien no da el nombre, no menciona a la papisa Juana, quien la menciona en el siglo ya XIV, es que a partir de ese suceso se comenzó a hacer un ritual en la iglesia que era el de comprobar la virilidad de los papas y que para eso se usaba un sillón, una silla con un hueco, ¿no? Porque en teoría el papa se sentaría ahí y le revisarían por debajo de la silla los genitales. La verdad es que los historiadores y arqueólogos dicen, bueno, esto no es así, esas sillas sí existían, por un lado eran estercoleros y por otro lado también aparece un relato de un médico danés de 1690 que es retomado por Cesare Donofrio, investigador teatral, y que señala en realidad que esos asientos con un hueco eran utilizados por las mujeres para parir. Eran sillas parteras, en realidad. Y que la primera en usarla dentro de lo que era el Palacio de Letrán fue la emperatriz Popea. Estas sillas tenían la característica de estar construidas con una piedra roja llamada pórfido, y justo en la Archibasílica de Beltrán hay una habitación cuyas paredes también están recubiertas o estaban recubiertas por esta piedra y contenía dos sillas iguales con un hueco. Y se dice, en realidad, que esa habitación era la habitación que se usaba para los partos y que la iglesia, a modo de símbolo, conserva durante el siglo XI y XIV, más o menos durante ese periodo, esas sillas porque de algún modo simbolizaban o significaban metafóricamente el concepto de madre iglesia. Por otro lado, también hay muchos argumentos en contra, porque se dice, a ver, si hubiese sucedido un evento tan tremendo, los contemporáneos al menos tendrían que haber dejado algún tipo de registro. Y sin embargo, el primer registro aparece en el siglo XIII. Lo cierto es que durante mucho tiempo se creyó en esto y allá por el siglo XVIII aparecen diferentes argumentos para
tirar por la borda esto que aparece mencionado en las crónicas tanto de Melí como de Martín el Polaco. Y esto sobre lo que se creyó durante tantos siglos y que sigue generando controversias, porque sigue habiendo quienes dicen, bueno, las pruebas en contra de su existencia tampoco son suficientes. Por lo tanto, seguimos con la duda. Entonces, a ver, ¿existió o no existió la papisa Juana? Bueno, eso depende del lugar desde el que uno mire, desde el lugar desde el que uno analice. Hay muchos argumentos de historiadores contemporáneos, de arqueólogos que dicen no hay manera de corroborar su existencia, pero tampoco la pueden negar. Así que, en última instancia, creo que no es lo importante si realmente existió o no. Creo que en todo caso lo importante es el mensaje, ¿no? El mensaje que deja la supuesta existencia de una papisa, de una mujer ocupando un alto cargo en la Iglesia católica, del rol de la mujer tan relegado durante tantos siglos, de los femicidios. Es un caso de femicidio, a la papisa se la mata solo por ser mujer. Así que en última instancia, creo que la fascinación que sigue despertando el tema de la papisa Juana, la existencia o no de la papisa Juana, puede estar relacionado con esto de que nos invita en cierto modo a pensar el rol de la mujer a lo largo de la historia, el sometimiento que ha sufrido y que en cierto modo hasta hoy sigue sufriendo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que el tema les haya parecido tan apasionante como a mí. Hay mucho material sobre el tema, hay literatura, hay cine. En el 2023 salió una película que se llama La Pontífice, hay ensayos históricos, hay documentación arqueológica. Si les interesa seguir ahondando, pueden buscar porque, bueno, yo estuve leyendo el libro de Alain Bourreau. Él, por supuesto, lo que intenta demostrar como historiador que es la no existencia de la papisa, pero sí invita, y esto es interesante, a una reflexión de por qué sigue teniendo tanta vigencia este tema. Bueno, y esto es todo por hoy. Les pido que si les interesó el video, le den me gusta, comenten. También los invito a suscribirse, a que le den a la campanita así se enteran cuando subo más videos. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.